supe dónde vive, nunca en la casa lo vi, pero todos escuchamos al grillito cri cri cri. Vivirá en la chimenea o debajo un baldosín, donde canta cuando se ve el grillito cri cri cri. Get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home. Hasta las primeras décadas del siglo XX, buena parte de la población infantil no estaba escolarizada. Los primeros grandes colegios van surgiendo en el centro de las principales ciudades a finales de los años 20. Pero no será hasta los años 40 cuando empiecen a abrir colegios en los barrios de la periferia. Can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Mi colegio, en Torrero, tenía algo que pocos colegios tienen. Tenían un pinar allí mismo, a 4 metros. Y allí, en lo que había sido un chalecito antiguo, se construyó un colegio para enseñar a niños de corta edad, que entonces, cuando fui yo, estaba dirigido por una señorita joven, por una profesora muy joven, que se llamaba Elvira Báguena. Esa fue la mujer que a mí me enseñó a leer y a escribir. Este colegio se llamaba el Sistema Álvarez. El Sistema Álvarez que fue una sensación, porque estos libros de primaria, sobre todo primero, segundo y tercer grado, que es los que había que estudiar hasta ingreso de bachiller, pues la verdad es que se vendieron millones. Sheets of empty canvas, unto sheets of clay. En una época en la que todavía persistía la ideología dura del franquismo, hasta tal punto que varios de nuestros profesores eran alféreces provisionales, no eran profesorado que venía de la normal, que era como se llamaba entonces la escuela de magisterio. Una de las asignaturas es la formación del espíritu nacional y el examen que nos hacían era oral y entonces era, a ver, cántame el himno de la Falange, canta el himno de la Legión. Eso era una de las preguntas y lo tenías que cantar. Si no te lo sabías, 4 reglazos al sitio y además suspendido. También éramos escuela nacional, entonces se llamaban así, escuela pública, escuela nacional. Los viernes por la tarde nos tocaba el rosario y en latín, también dirigido por el maestro, que para no hacerse daño en la palma de la mano paseaba con una varita y como cada vez que tocara el ora pro nobis alguno dijera lo que no debía, el varazo que te daban era bueno para orar y buen rato, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, por supuesto, los niños entrábamos por una puerta, las niñas por otra, los niños estábamos en una planta, las niñas entraban en otra planta, los recreos también eran diferentes, los recreos, otro mundo maravilloso. Al fin y al cabo éramos niños, donde no había tecnología, no podíamos comentar la serie que habíamos visto el día anterior, porque aunque ya existía la televisión, no teníamos nadie televisión en nuestra casa y jugábamos a las chapas, al taco, nos hacíamos las espoletas con palillos, con una aguja, con trozos de naipes y nos lo pasábamos divinamente. También tenemos que pensar que después de la guerra, pues gran parte de las inversiones que querían ir destinadas a colegios, pues había que destinarlas a otros menesteres. En esto ayudaron algunas congregaciones religiosas, algunas órdenes religiosas, asentándose en barrios en los que no había prácticamente, hasta donde no había llegado ese dinero del Estado y que tenían que ayudar a dar esa enseñanza, a impartir esa educación en unos lugares en los que prácticamente no había nada. Yo siempre pienso, y se criticó mucho, en mi época de estudiante hubo unos problemas gordísimos, por ejemplo, con Santo Domingo de Silos, supercolegio, 7.000 alumnos, el más grande de Europa, pero es que cuando se hizo en Las Fuentes no había ningún colegio.
algunos en casas que cedía alguna persona que tenía una casa de 2 o 3 plantas, a partir de ahí también se montaba un colegio con toda facilidad del mundo. Los distintos ministerios iban concediendo permiso porque, claro, les sacaba las castañas del fuego, ellos no había dinero para invertir en educación, parece ser. Entonces, pues también esos pequeños lugares, pequeños sitios, creo que hicieron mucho porque este país saliera del analfabetismo, no solamente de instrucción, sino también de mentalidad. Yo pienso uno que personalmente, pues quizás bueno, es el que estoy más cerca del que de ningún otro, que es San Antonio de Padua, que precisamente este año ha hecho 90 años. Hace 90 años tenemos que pensar cómo estaba el barrio de Torrero, nada más cruzar el canal, no había tampoco una infraestructura de colegio y pues se acababan de asentar los hermanos capuchinos. Allí hicieron la iglesia de San Antonio, lo que es San Francisco, y se dieron cuenta precisamente de que había niños que no iban al colegio y que además no estaban alimentados. Entonces, en los bajos hicieron una clase para 100 niños y además se podían quedar a comer. Y entonces, además, si podía ser, ni siquiera cobraban. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Mi experiencia de colegio de barrio es el Colegio de la Salle en Montemolín, que a principios de los años 70 dejó su antigua ubicación en la calle de Miguel Servet, al principio de la calle Miguel Servet, para trasladarse a un lugar de la lejanísima periferia entonces, que es su actual ubicación, en la calle José Galiay con Guimbau, y era un colegio de absoluta nueva planta, moderno, y que desde luego destacaba por el contraste con el entorno en el que se ubicaba. El déficit educativo que había en el barrio era tan grande que en pocos años hubo que construir rápidamente unos colegios porque se estima que había en torno a 6.000 plazas, un déficit de 6.000 plazas en el barrio de San José, de tal forma que en mi clase empezamos en primero de EGB, éramos 51 criaturas o 51 almas y así fue durante los 8 años de la EGB. Es decir, lo de la ratio de los profesores y demás que luego se ha comentado, pues en aquel momento parecía una cosa como muy poco importante comparada con el hecho de que era necesario dar cauce a la escolarización de los niños. Somebody told me fame is a disease. You start singing the blues when you start seeing the green. But I think it's all about what you choose. The way you live your life depends on you. That's when I realized I want to make a difference. Luego, finalmente, tengo un recuerdo muy claro del 20N, sobre todo porque yo ya entonces era pequeñico, pero yo iba solo a clase, que eso era un triunfo en aquella época, ir solo a clase, y siempre me paraba en un kiosco que había en la esquina de la avenida San José con la calle 2 de Mayo, pues deslumbrado por las portadas de las revistas, y recuerdo que el kiosquero, que siempre me veía, pues ese día me dijo las palabras mágicas: ha muerto Franco, hoy no hay clase, vuélvete a casa. Pues recuerdo esos cambios a todos los niveles, a niveles educativos, a también relacionales con los propios profesores, y recuerdo sobre todo cuando se empezaron a descolgar los primeros crucifijos, cuando empezaron a cambiar las aulas, que ya no había esas tarimas que separaban al profesor del alumnado. Recuerdo también esos momentos de salidas de excursiones. Yo estudié en el Colegio Luis Vives, en Torrero,
Yo nací en Torrero, me crié en Torrero y he vivido gran parte de mi vida allí. Y bueno, pues yo estudié la EGB allí, en el Colegio Luis Vives. Nosotros siempre teníamos esa sensación de estar en un colegio muy viejo, de que parecía que se caía a pedazos. Y realmente había zonas en las que bueno, se levantaban las baldosas, había zonas realmente muy deterioradas, ¿no? Y siempre teníamos esa sensación de estar un poco en un colegio que más parecía un orfanato que un colegio al uso, ¿no? Taught me tough with love, with love. You fought my flaws. A mí personalmente todavía me tocó vivir esa etapa en la que los profesores, algunos, se les iba un poco la mano. Entonces yo recuerdo esos momentos en los que de ver a algún compañero castigado con los brazos en cruz, o, por ejemplo, pues que te hacían poner la mano y te pegaban con la regla, o, bueno, el castigo más terrible era cuando te hacían poner la mano así y te pegaban con la misma regla en las yemas de los dedos, que aquello dolía una barbaridad. Afortunadamente a mí me tocó muy poco, pero algo viví. Yo recuerdo uno, no voy a decir el nombre, pero uno de los que nos impartió clase con su bata gris y con su estrella de alférez y con su mano siempre dispuesta a callar cualquier conversación, cualquier salida de tono, pues con un auténtico bofetón de 5 estrellas, con un reglazo en la punta de los dedos, en la palma. Esto a veces cuando lo cuento, no, tú has vivido en otro... No he vivido en otro planeta, he vivido en España, en Zaragoza, en la década de los 60.